están, muchachos? Buen día, les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase de nuestro curso de Historia del Perú. Estamos avanzando de manera acelerada y la próxima semana supongo que más aceleradamente vamos a terminar avanzando, ya que se movió la fecha del examen de admisión. Así que vamos a empezar con lo que nos corresponde esta semana. La clase anterior habíamos comenzado a ver el desarrollo del virreinato peruano y observamos las características de su organización social, su organización política, y además de eso vimos las reformas importantes del virrey Toledo, que entre el siglo XVI y XVII van a terminar marcando la vida económica, política y social y religiosa del virreinato peruano. Lo que hoy vamos a ver, como dice acá en la portada, son las características económicas y culturales de ese periodo y además los cambios importantes que se producen en el siglo XVIII, producto de la implantación de reformas establecidas por parte de la familia Borbón de procedencia francesa que iba a gobernar España. Entonces, comencemos a trabajar sin preámbulos porque es cortito. Cuando hablamos de la economía virreinal, ¿ya? Cuando hablamos de economía virreinal, insisto, lo que vamos a ver en estas dos, tres diapositivas son las características de la economía desde el siglo XVI y XVII, ¿ya? Cuando hablamos de la economía, recuerden que tenemos que observar primero una serie de actividades que se van a realizar. El comercio, la minería, la agricultura, la ganadería, la producción textil, y de ellas precisamente vamos a intentar articular los procesos. Recuerda que el examen es de ECO, entonces yo tengo acá los datos te los voy a explicar, lo vamos a intentar articular para que tú tengas toda la explicación posible, ¿ya? Recuerda que no es suficiente solamente los datos del PPT. El PPT es un ordenador, es un resumen y ordenador de datos, ya de datos, pero es una guía para yo poder darte explicaciones. Así que tú tienes que estar muy atento a la clase y terminar, si te es necesario, terminar viendo una o dos veces el video más para poder complementar, para poder consolidar las ideas. Así que a tomar mucha atención. A ver, cuando hablamos de la economía virreinal, recuerden que la principal actividad económica termina siendo la minería, y ya te explicaré por qué. Pero con respecto al comercio, hay una serie de elementos que se van a terminar entrelazando, y por eso comenzaremos hablando de ello. Cuando hablamos de la economía virreinal, lo primero que hay que considerar es que en el siglo XVI y XVII en Europa, el modelo económico que va a terminar guiando a la organización económica de los reinos de aquel entonces termina siendo llamado mercantilismo. El mercantilismo tiene dos variantes. En el siglo XVI, el bullonismo, y en el siglo XVII, el mercantilismo propiamente dicho. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer la explicación. ¿Qué cosa es el bullonismo? El bullonismo termina siendo el hecho por el cual se considera como más rico a los reinos que posean una mayor cantidad de masa de metal precioso acumulada. ¿Ya? Ese es el bullonismo. O sea, más rico es aquel que tiene más oro y plata en sus reservas. Y sin duda alguna, el reino más rico del siglo XVI en el planeta termina siendo España. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que se considera como los dos grandes ciclos. El primero el llamado ciclo de oro y el segundo el ciclo de plata. ¿Ya? El mineral más escaso y de mayor valor es el oro. ¿Ya? Y recuerden que el oro se va a obtener en gran cantidad del territorio peruano, producto del saqueo de los diferentes templos y del pago del rescate de Atahualpa. ¿Ya? A eso se le conoce como el ciclo de oro, y eso se pregunta en examen de admisión, al saqueo original o al saqueo inicial precisamente de templos y del rescate, que va a terminar generando mucha masa de oro en favor de España. Pero hablamos de una segunda etapa, porque esto dura los 15 primeros años solamente de la invasión española. Y hablamos de una segunda etapa que es el ciclo de plata, porque se va a terminar obteniendo este recurso en gigantescas cantidades de la mina de plata más grande del planeta, que terminaba siendo las minas de la región de Potosí. Considerada como la joya más rica de la corona, porque es uno de los principales pilares o sustentos o columnas vertebrales de la economía ibérica entre los siglos XVI y XVII. ¿Ya? Ahora, profe, tú me estás diciendo que el bullonismo, repito, es la acumulación de metales preciosos, oro y plata, ¿ya? Y que eso daba a conocer que reina más poderoso. Y en el siglo XVII me hablas del mercantilismo. ¿Y eso qué cosa es? Bueno, es que el concepto del mercantilismo está asociado a la figura de el rey Luis XIV en Francia y su ministro llamado Colbert, ¿ya? Que es considerado el padre del mercantilismo, de la actividad mercantil. Los reinos europeos que no podían amasar gran cantidad de oro y plata
porque no tienen la colonia que viene teniendo España, ¿ya? Pues terminaron observando otra cosa. Como yo no tengo una fuente directa de extracción de ese recurso, yo tengo que terminar generando mi masa monetaria. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de la promoción de la actividad comercial. El mercantilismo precisamente termina siendo ello. Es el hecho por el cual un reino promueve el comercio, ya promueve el comercio, como fue el caso de Francia. En Francia, el reino construye puertos para agilizar la actividad del comerciante burgués, mayor cantidad de mercados, una mayor cantidad de negocios y una mayor cantidad de enriquecer al burgués. La idea es que el burgués gane más plata para así cobrarles más impuestos. El mercantilismo se considera o se basaba en ello. El Estado promueve el comercio, pero cobra altísimos impuestos obteniendo grandes ganancias. Profe, una pregunta política, ya una pregunta política. Si el burgués tiene mucha plata, ¿le va a gustar que le terminen quitando su dinero a través del cobro de impuestos? Por supuesto que no. Por eso es que en el mercantilismo, los reyes con la plata que obtienen van a terminar generando un poderoso ejército. De tal manera que si los reyes o los nobles se terminan poniendo en contra del reino, les terminan metiendo golpes, ya para poder asegurar el dominio precisamente económico que ellos terminan teniendo. Entonces, cuando hablamos del mercantilismo, dice acá, se caracteriza el mercantilismo por ya la intervención de la corona en las actividades comerciales. ¿Ya? La corona establece, número uno, el justiprecio. ¿Qué es el justiprecio? El precio justo. Es decir, el precio de un producto no se establece por oferta y demanda, por el mercado. El precio de un producto se termina estableciendo por lo que el rey o el gobierno designa. Es decir, un kilo de papa termina costando en este momento, por una cosecha muy baja, termina costando 25 soles. La gente está muriendo de hambre y genera protestas sociales. El gobierno decide poner el precio de la papa a 3 soles. Ese es el precio justo. Y para que terminar calmando a la gente. Profe, pero en la actualidad también se da eso. Sí, se da eso, pero cuando el Estado le dice a los productores, yo te doy una parte ya, del precio del producto para que tú lo mantengas en el mercado. Eso se llama subsidio. En esa época no. En esa época el reino establece, esto es lo que vale, si cobras más, te meto a la cárcel o te mato. ¿Ya? Porque el Estado interviene ¿ya? En el control de precios, e interviene en el control del mercado y cobra muchísimos impuestos. No te olvides tú. ¿Ya? Entonces, no vuelvo a repetir. Tenemos bullonismo del siglo XVI, acumulación de metales preciosos. España es el reino más poderoso por el oro del rescate y el saqueo de los templos, y además de eso, entre el siglo XVI y XVII, por la cantidad de plata que extrae de la región de Potosí. Ahora, cuando hablamos del comercio, el comercio va a terminar, debe ser entendido desde el punto de vista peruano como comercio externo, ¿ya? Es decir, el comercio que se viene teniendo con España y con las otras regiones ¿ya? De América, y el comercio interno que es las rutas comerciales dentro del virreinato peruano. ¿Ya? Con respecto al comercio externo, al comercio internacional, recuerden que la principal característica que sustenta el poder económico español termina siendo el ejercicio del monopolio. ¿Qué significa eso? Que solo España le puede vender productos legalmente al territorio americano. ¿Ya? Repito, ¿eh? Solo España le puede vender productos legalmente al territorio americano. No se lo puede terminar vendiendo Inglaterra, Francia, ni Portugal, ni Holanda, ni nada. Profesor, me está diciendo que ninguno de los productos de estas regiones entran al mercado americano. La respuesta es que no pueden entrar legalmente. Ilegalmente sí, ya ilegalmente sí. ¿Cómo pueden entrar de manera ilegal? Bueno, no registran sus productos y los traen directamente a América, ¿ya? Ese producto que no es registrado, que no paga impuestos, se le llama contrabando, ¿ya? Contrabando. Y esto es algo que también sucedía durante ese periodo, no te olvides tú. Entonces, la característica uno del comercio internacional termina siendo el ejercicio del monopolio. Solo España le puede vender productos a América, no se le puede comprar a otro reino. Si entran productos que no son registrados y no pagan impuestos, se le llama contrabando. Una pregunta en base a eso. ¿Cuál ya es el reino que mete más productos de contrabando dentro del territorio americano? Y la respuesta termina siendo bien simple. La respuesta termina siendo España. Los mismos españoles terminaban siendo los primeros contrabandistas, ¿ya? Es decir, yo registraba 100 botellas de vino, ya en España pagaba los impuestos por 100 botellas de vino, pero sobornaba a un funcionario para terminar trayendo 1000, ya para terminar trayendo 1000. Y de esa manera gano precisamente una mayor cantidad de dinero. Entonces, como ellos eran los que tenían el acceso, eran los primeros que hacían contrabando.
De los reinos extranjeros que metían productos de contrabando, el primero de ellos termina siendo Portugal. Portugal tiene una ventaja. La ventaja es que las embarcaciones portuguesas pueden navegar por el Océano Atlántico porque ellos tienen un dominio en América que termina siendo la región del Brasil. Entonces meten productos hacia el Brasil y de acá van a comenzar a buscar la forma de meter productos hacia otras regiones de América. Ahora, ya que estamos hablando del contrabando, hay que tomar en cuenta la forma o las rutas de comercio que se venían realizando. ¿Ya? Cuando hablamos del monopolio, insisto, solo España puede vender productos hacia América. Ahora, la forma en la que se fue haciendo comercio fue variando en el paso del tiempo. Te explico, ya te explico. Al principio, cuando América acaba de ser sometida y se va descubriendo de manera progresiva, se estableció que cualquier español, ya que quisiera vender productos en esta nueva región, en el Nuevo Mundo, tenía que ir a un puerto de cualquier región de España a registrar su producto, registrar la tripulación que va a terminar viajando y pagar sus respectivos impuestos y venir a América. Que lo que pasaba, insisto, por tener más ganancia los comerciantes, se iban a los puertos más pequeños, ya más pequeños, en donde había menos control y por lo tanto podía sacar más producto de contrabando. O me iba al puerto más pequeño porque es menos gente a la que tengo que subornar. Ya, repito, registraba 100 botellas de vino y traía 2000 al territorio americano. Se acabó, ya se acabó. Cuando la corona española se dio cuenta de eso, dijo, no, 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 ya no puede ser así, ya no pueden pasear, no me pueden terminar sacando la vuelta tan fácilmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Todos los productos que quieren salir de España hacia América o que llegan de América hacia España, sí o sí, obligatoriamente tienen que pasar por un puerto, por el puerto de Sevilla, ¿ya? Por el puerto de Sevilla al sur de España. Entonces tú venías de Barcelona, de Madrid, de Castilla, de cualquier lugar, pasas por el puerto de Sevilla y en el puerto de Sevilla se encuentra la Casa de Contratación de Sevilla. Y la Casa de Contratación de Sevilla, ¿de qué se encargaba? Insisto, registra los productos, la tripulación del viaje y los impuestos que se tienen que pagar, además de ser el máximo tribunal comercial entre España y sus colonias. ¿Ya? Una vez que te registrabas ahí, donde había una mayor cantidad de control, podías ir hacia el territorio americano. ¿Ya? Entonces se quedó un mecanismo, un candado para intentar evitar el contrabando. Pero el contrabandista siempre va a buscar la forma. Entonces, yo registro 100 botellas, no hay problema, un poco lo que voy a terminar vendiendo. La embarcación se mete a alta mar y por acá aparecían barcos chiquitos y le llenaban la bodega de productos. ¿Por qué? Porque en América no había control. El control solamente estaba en España. Salían 100, llegaban 1000. Ya no desde su puerto de origen, sino en el medio del mar. Entonces la corona dijo, no puedo ser tan tonto. Ya no puedo ser tan tonto. Si yo tengo un punto inicial de registro, pues debo tener un punto final de control para que en el camino no termine metiendo productos de contrabando. De tal manera que se estableció lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Todos los productos que salen de España hacia América pasan por Sevilla, por la Casa de Contratación, y van a navegar por el Mar Tenebroso del Océano Atlántico. Los que van hacia el Virreinato de México o Nueva España van a terminar llegando estos productos hacia el único puerto, digamos, que puede tener comercio directamente con España, que es el puerto de la Veracruz, en México. En México. Y aquellos que van hacia el Virreinato del Perú van a ir única y exclusivamente al puerto del Callao. Al puerto del Callao. Por eso es que hay un segundo concepto. Además del monopolio, hablamos del exclusivismo. Y el exclusivismo termina siendo el comercio directo entre España y sus colonias, entre España y los virreinatos, a través de los puertos mayores o los puertos exclusivos. Entonces hablamos acá de los puertos mayores, que no es Cádiz, sino termina siendo Sevilla, Veracruz y Callao. Por eso y Cádiz, ¿por qué? Lo que pasa es que con esto me estoy adelantando, ¿ya? Con las reformas borbónicas, Sevilla deja de ser el puerto más importante y lo pasará a ser Cádiz. Pero acá debe ir el nombre de Sevilla, porque además ha sido pregunta de examen de admisión. Para el siglo XVI y XVII, el comercio monopólico se hacía a través de puertos exclusivos que eran Sevilla, Veracruz y Callao. ¿Ya? No te olvides tú. Ahora. Profe, ¿y luego qué pasaba? Pues, mira, los productos salían de España, navegaban por alta mar, ya cruzaban al lomo de caballo y carretas los productos hacia el Océano Pacífico vía Panamá, y luego por el Pacífico llegaban hacia el Callao. En el Callao, ya en Lima, existía el Tribunal del Consulado, ya, el Tribunal del Consulado de Lima. Y el Tribunal del Consulado tenía dos funciones. Primero,
registrar que los productos salidos de España son los mismos que vienen de América, y segundo, se encarga de la distribución del comercio, ya del comercio, en el virreinato del Perú. Es decir, Callao recepciona y el 19 consulado entrega a Ecuador, a Colombia, a Panamá, a Bolivia, a Argentina, a Chile, ¿ya? Ahí encontramos un primer pero, ¿ya? Y ahí encontramos por qué el contrabando se terminó haciendo moneda común, ¿ya? O sea, se terminó siendo bastante normal en la época. Mira, si tú eres un comerciante, si tú eres un argentino, yo quiero productos que vendan desde España, ¿ya? ¿Cuál sería la ruta normal? La ruta rápida sería esta. Cruzamos por el Atlántico hacia el Atlántico Sur y llegamos a Argentina. Se acabó. Bastante rápido, bastante ágil. Pero, por el contrario, ¿qué pasaba? La ruta comercial ya implicaba pasar por todo el Atlántico, cruzar a Panamá, venir por el Pacífico del Callao y luego darle toda la vuelta a Sudamérica para terminar llegando a Argentina. ¿Ya? Entiende tú que los productos que llegaban a Argentina terminaban siendo primero demasiado caros. ¿Por qué? Por todos los gastos que se tienen que hacer para poder transportar los productos. Y segundo, terminaban llegando demasiado tarde, porque llegaban muy lento después de toda la vuelta que se tenían que dar. Por eso es que el argentino prefería productos de contrabando, ¿ya? Porque los portugueses podían meter productos rápidamente en la región y al no pagar impuestos eran productos baratos, eran productos buenos y baratos que llegaban rápido. Prefiero el producto de contrabando antes que el producto llegado de España, ¿ya? De tal forma que la misma debilidad comercial, la propia lentitud de la actividad comercial establecida por España, facilitaba el desarrollo del contrabando. ¿Ya? No te olvides tú, hay que entenderlo así, no hay que entenderlo solamente como una cuestión de un grupo de comerciantes malos que buscan más ganancias. No, 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 no. ¿Ya? Ese grupo va a terminar diciendo, Argentina tiene una necesidad, la necesidad es que el producto llegue rápido y barato y yo se lo voy a terminar ofreciendo. Sí, pero estás haciendo mal, no importa, yo estoy ganando plata porque el otro termina siendo débil. Ahora, profe, ¿esto va a pasar siempre? En el siglo XVIII, con la reforma borbónica, se va a terminar buscando que el comercio sea mucho más ágil, por eso se establece el llamado decreto de libre comercio, ¿ya? Y de esa manera se intenta reducir la actividad de contrabando. Ya veremos eso también. Otra cuestión a tomar en cuenta, por lo que te estaba mencionando, es solamente cuestión de mirar el mapa. A ver, las olas de asaltos en el Perú, ya en el Perú, estoy hablando del Perú de ahora, es alta, ya es alta. Todos los días vemos en noticias que roban y roban y roban y roban, ya, y roban en todas partes, ya, roban en zonas exclusivas y roban en zonas pobres, ya. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto ladrón? Bueno, porque en el mercado, vamos a poner así, en la calle, hay un montón de gente que tiene algo que se le puede robar, ya, algo que se le puede robar. Entonces, a la gente mínimo le vas a terminar robando un celular y la mayoría de la gente no termina teniendo un celular de 50 soles, ¿ya? La mayoría termina agarrando, teniendo un buen celular. Entonces, si yo lo robo a alguien, le va a robar la cartera del celular, ¿ya? Y con mucha mala suerte voy a terminar ganando 500 soles, ¿ya? Con mucha mala suerte. Ahora, si tengo la buena suerte de que termino teniendo tarjetas y sé clonar encima, pues gano más plata todavía. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Recuerda que los productos que venían de España a América por lo general terminaban siendo herramientas, vino, ropa, etcétera, ¿ya? Y los productos que terminaban llegando de América a España terminaban siendo principalmente metales preciosos, principalmente plata llegada desde el Perú hacia España. Entonces, si sale desde el Perú, ¿ya? Si sale del Perú plata hacia el territorio español, tienes que considerar lo siguiente, ¿ya? Tienes que considerar lo siguiente. Tienes que considerar de que acá, en el Océano Pacífico, y acá, en el Océano Atlántico, alguien me puede terminar robando, ¿ya? Y esos alguien que te van a terminar robando se les conoce con el nombre de piratas y se les conoce con el nombre de corsarios, ¿ya? Piratas y corsarios. Profesor, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Quiénes son los piratas? Bueno, los piratas terminan siendo un grupo de ladrones en alta mar, ¿ya? Dueños de embarcaciones de pequeño y mediano tamaño, ¿ya? Que eran varias en realidad, y cuando llegaban o pasaban las embarcaciones, rodearlas y abordarlas, ¿ya? Saquearlas, robarlas y quitarse. No me llevo el barco, para eso tendría que matar a toda la gente. Y se puede hacer, ¿eh? Y por lo general es robar y volar, ya, robar y volar. Las embarcaciones piratas apenas roban, ¡pum!, se dispersaban, no se iban juntas, todas cada una se iba por un lado diferente, ya, y tenían por lo general un lugar donde se reunían y repartían el botín, ya. Esa es la del pirata, es un ladrón de alta mar. ¿Qué es el corsario? El corsario es lo mismo, pero más pituco, ya, más pituco. Es decir, el gobierno
de Inglaterra, ya de la reina Isabel I, la reina virgen, se dio cuenta que robar las embarcaciones de plata procedentes de España no terminaba siendo tan difícil. Primero. Segundo, que todo se lo terminan robando los piratas, ¿ya? Y la pregunta es, ¿y por qué también yo no me llevo mi parte? ¿Ya? Entonces, lo que hizo realmente la corona de Inglaterra fue, tomando en cuenta que ellos tienen una fuerza naval poderosa y además de eso tienen ejército y recursos, pues simplemente amenazaron a los piratas, ¿ya? Lo que le van a decir es, mira, tú robas, bacán, compadre, yo no me voy a meter contra tu robo, es más, yo quiero participar del robo. Tú tienes pequeñas embarcaciones, pero España también se está comenzando a proteger con barcos de guerra llamados galeones. Yo no te voy a terminar ofreciendo los barcos de guerra que tú no tienes, ¿ya? Yo voy a salir a defenderte con barcos de guerra para enfrentarme con esos galeones. Tú terminas haciendo el robo y de lo que robes, la mitad se lo reparten ustedes piratas y la mitad me lo termino quedando yo. Además de darte protección militar en el mar, te voy a terminar dando protección legal en territorio. Es decir, si España te persigue, ¡pum!, tú métete a mi reino. No te preocupes, acá no te voy a juzgar porque acá estamos repartiendo y haciendo negocio. Ahora, claro está, tú no quieres terminar haciendo reparto conmigo, yo te encarcelo. Y se acabó el problema. Ya se acabó el problema. Entonces, los corsarios eran ladrones de alta mar, pero que terminaban teniendo un pacto ya con una corona que los respaldaba, quedándose esta corona con la mitad de los recursos. Repito, era un robo compartido entre los piratas y el Estado que los respaldaba, que era Inglaterra por lo general. Ahora, tomando en cuenta, repito, que alta mar era una zona peligrosa, entonces España decidió lo siguiente. Las embarcaciones comerciales que salen desde América hacia España ya no pueden ir solas, sino que tienen que salir en grupo. Ese grupo de embarcaciones se les conoce con el nombre de flota, ¿ya? Y la flota tiene que terminar estando protegida por un barco militar y ese barco militar se le llama galeón o galeones. Entonces es ahí donde encontramos el sistema de galeones y flotas, o también llamado con el nombre de navegación en conserva, como hace años vino en pregunta de examen de admisión, para poder evitar el robo en alta mar de piratas y corsarios. Pues una pregunta, pero había enfrentamientos, claro, si se encontraban, había ataques. Si había ataques, ya sea ataques, esos galeones españoles que se han visto afectados van a terminar siendo refaccionados producto de un impuesto pagado por los comerciantes llamado el impuesto de avería. Eso de avería me suena a que está mal logrado. Sí, claro, como se terminaban afectando producto de los ataques, se quedaban averiados y se tenía que pagar para poder resolver la avería. ¿Ya? No te olvides tú. Entonces, eso es lo que está ligado al comercio, ¿ya? Al comercio externo. El monopolio, el exclusivismo de los puertos mayores, las instituciones comerciales como son la Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal del Consulado, que ya te expliqué hace un rato y está en la parte inferior de la diapositiva. Ya, se me pierde el color verde. A ver, ya, aquí están las instituciones comerciales. Y además de eso, hemos visto el sistema del contrabando, ¿ya? Y cómo se intenta precisamente controlar. Por otro lado, también está el comercio dentro del virreinato. Ya te hablé del Tribunal del Consulado que maneja el comercio en el virreinato, pero también está otro punto, el comercio interno, ¿ya? El comercio interno, te explico. Uno de los negocios que los españoles buscaron hacer, ¿ya?, al principio de que se termina sometiendo el territorio del Tahuantinsuyo suyo, era la venta de ropa. España dijo, uy, hay un montón de gente en el territorio americano, hay un montón de gente que se viste, entonces a ellos les voy a terminar vendiendo ropa. La idea era traer de España ropa para vestir a toda la población americana. Problema. ¿Cuál era el problema? La producción de España ni siquiera podía satisfacer la ropa que se demanda en la propia España, y menos iba a terminar satisfaciendo la demanda de ropa de la población americana. Por eso mismo, se terminó permitiendo que en América se generen centros de producción de ropa para el consumo local, para el consumo del virreinato peruano, ya, para la demanda interna, por eso dice ahí. Y esos centros de producción de ropa se les conoce con el nombre de los obrajes, ya, de los obrajes. El obraje es uno de los negocios intensivos que se produce precisamente en el virreinato. ¿Por qué? Porque para poder hacer ropa, yo necesito producción de algodón de la costa, de lana de los territorios altoandinos, y luego esto va a terminar produciéndose en ropa, donde indígenas van a terminar trabajando en la mita obrajera, como mano de obra para la producción de ropa, que luego se va a terminar vendiendo en la región. Obrajes hay en casi todos lados, pero si bien se produce ropa en todos lados, hay centros de mayor producción de ropa, de mejor calidad y de mejor precio.
Es como, por ejemplo, yo quiero comprar ropa o yo quiero vender ropa. ¿A dónde me voy a ir a comprar ropa para poder venderla? A Gamarra, porque como la cantidad de productores es muy alta, entonces el precio ya el costo de esta ropa que voy a comprar es bajo. Yo lo compro a 20 y lo termino vendiendo a 35, a 40, ya a 40. Y ese terminaba siendo también el punto de la época. El principal centro de producción de ropa del virreinato peruano, que insisto, iba de Panamá hasta Chile, terminaba siendo la ciudad de Quito, Quito en Ecuador actual, en Ecuador actual. Y el principal mercado para poder vender un producto terminaba siendo Potosí. Potosí no solamente era un centro minero de plata, sino que era la ciudad más poblada de todo el virreinato peruano. Potosí tenía una cantidad de población a inicio del siglo XVII de 100.000 habitantes. Eso dice mucho, para la época es una barbaridad. Solamente había otra ciudad en el mundo que tenía tanta cantidad de habitantes, Londres, que es uno de los grandes centros urbanos del planeta. Y Potosí tenía la misma cantidad de población. ¿Por qué tanta gente vive en Potosí? Porque sí es una altura tremenda y un tremendo frío, porque ahí se mueve mucho dinero, ¿ya? Y donde hay dinero, la gente se va a vivir, porque hay varias actividades. Si la gente tiene plata, dinero, la gente compra. Así que hay mucha gente que le va a terminar ofreciendo un servicio, ya sea trabajando para él o un producto, y se mueve muchísimo dinero y muchísima población. Entonces, los productores quieren vender productos en Potosí. Pero Quito, Ecuador, Potosí, Bolivia, ¿cómo hacen para poder vender? Ah, bueno, acá había en el medio una serie de intermediarios comerciales. Los productos de Quito pasaban a Trujillo, de Trujillo pasaban a Lima, de Lima pasaban a Cusco y de Cusco a Potosí. Esa ruta Cusco-Potosí terminaba siendo una ruta importantísima ya para el comercio, porque es ahí Cusco es el que terminaba trasladando todos los productos hacia el gran mercado de Potosí. ¿Qué se llevaba a Potosí? Ya te hablé de los sobrajes. ¿Qué se llevaba a Potosí? Dos productos importantes: la hoja de coca para chachar, ya, para chachar y terminar trabajando durante más tiempo ya, en las minas. Y además de eso, el aguardiente, el alcohol, ya, el alcohol, para terminar resistiendo el intenso frío que se terminaba produciendo y las muchísimas fiestas que se venían produciendo en Potosí, porque plata es lo que sobra. ¿Ya? Entonces, la ruta Cusco-Potosí era importante. ¿Y cómo se llevaban los productos, profe? Bueno, los productos los llevaban los arrieros, y los arrieros eran dueños de mulas de carga o mulas de transporte. Así que José Gabriel Cotorcanqui en el siglo XVIII tiene precisamente como principal fuente de ingresos el arriaje, el dueño de 200 mulas de carga. 200 mulas de carga es como terminar teniendo 10 camiones, ¿ya? Eso terminaba siendo tener plata, ¿ya? Y eso es lo que hacía él. No te olvides, ¿eh? Potosí no solamente es importante por la producción minera, sino porque hay una inmensa cantidad de población y es un mercado gigante, gigante, al cual todo el mundo quiere acceder, ¿ya? Había mucho negocio, mucha plata, muchas ganancias de por medio. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Ya hablamos de todo lo que está ligado al comercio, ¿ya? De todo lo que está ligado al comercio, pero también hay que tomar en cuenta otras cosas, ¿ya? Hay que tomar en cuenta otras cosas. El tema de la minería, ya te iba a explicar. La principal actividad económica promovida por parte de la corona española es sin duda la minería. ¿Por qué? Porque es más rico aquel que tenga una mayor cantidad de minerales acumulados, como ya te dije hace un rato. Segundo, como también te mencioné, y esto te lo mencioné la vez pasada que hemos estado hablando con del virrey Toledo, España, para mejorar la calidad y cantidad de producción de plata, ¿qué es lo que hizo? El sistema de la amalgama de mercurio. Es decir, tú sacabas de Potosí, ya, mineral pateado, ya, te dije la vez pasada, era plata más cobre, más zinc, más estaño, más lo terminaban pasando a hornos para terminar convirtiéndolo en estado líquido, ya, para fundirlo, y luego lo terminaban poniendo en piscinas de mercurio caliente, ya, y lo que hacía el mercurio era separar los metales por peso atómico teniendo plata de altísima calidad. Por eso le decía la vez pasada y te lo repito ahora, que la producción de la plata, ya, la plata estaba íntimamente relacionada a la producción de mercurio. ¿Ya? Cuando el mercurio era abundante, entonces había más producción de plata porque lo necesito para la purificación. Cuando el mercurio se hace cada vez más escaso y por lo tanto más caro y más difícil de conseguir, entonces la producción de plata de Potosí también va a terminar bajando. ¿Ya? No te olvides tú, ya no te olvides tú. ¿Quiénes son los trabajadores en las minas? Bueno, está el micayo, el indígena que sirve como trabajador, ¿ya? Obligatorio precisamente trabajador, pero que se le termina pagando un dinero, ¿ya? Recuerden que se le paga un dinero del virrey Toledo para que pueda pagar impuestos y pueda ser insertado al mercado.
Pero sobre los negros no está a la altura, ya el Soroche lo termina matando por negro. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? El otro punto que hay que terminar tomando en cuenta es el tema agropecuario. ¿Ya? ¿Qué cosa es tema agropecuario? ¿Ya? ¿Qué cosa es tema agropecuario? ¿Ya? A ver, ¿qué cosa es el tema agropecuario? Agro hace referencia a agricultura, pecuario hace referencia a ganadería. Cuando hablamos de actividad agropecuaria, nos estamos refiriendo que existe dentro de esta región agricultura y ganadería como actividades principales ya generadas de la tierra, ya de la tierra. Ahora, ¿cómo se puede cultivar? Bueno, para eso hay que tomar en cuenta primero quién posee las tierras, ¿ya? ¿Quién posee las tierras? Entonces, lo que hay que considerar para ese caso es lo siguiente, es lo siguiente. Eh, Recuerda tú, porque lo hemos visto en la clase pasada, antepasada, que cuando los españoles van a participar en el proceso de invasión de América y el Tahuantinsuyo, recuerden que los españoles querían ser dueños de tierras y de campesinos tributarios, ser señores feudales. Pero la corona le entregó solamente encomiendas, ¿ya? Le entregó un pueblo indígena, pero no en propiedad ni de los indígenas ni de la tierra, sino solamente se los entregaban en calidad de uso. ¿Ya? Tú trabajas para ellos, evangelizándolos, educándolos, protegiéndolos, y ellos te van a terminar pagando con parte de lo que produzcan a través del tributo indígena. Pero recuerden que cuando se crea el virreinato en 1542, una de las complicaciones que venía teniendo el rey de España terminaba siendo el siguiente, ¿ya? Una de las complicaciones del rey de España terminaba siendo que si yo quiero crear un virreinato, un nuevo sistema de gobierno, necesito funcionarios experimentados que me terminen ayudando a eso, ¿ya? Y los funcionarios experimentados se terminan encontrando en España, ¿ya? Ese funcionario experimentado no va a querer dejar su título de nobleza, sus altos salarios, sus relaciones sociales de España, para terminar llegando a un territorio americano que está literalmente en plena construcción. Entonces, ¿qué se hacía para poder atraerlos? Uno, un mejor título de nobleza. Si eras conde, venías como duque. Si allá ganabas 5.000 soles, acá se van a ganar 15.000. Si allá eras dueño de 300 hectáreas de tierra, sácate 1.000. Las tierras sobran. ¿Ya? Entonces, cuando la corona te ofrecía tierras en propiedad, la tierra en propiedad te la terminaban dando a través de algo llamado con el nombre de la Merced Real. ¿Ya? No se olviden de ese dato, ¿ya? La Merced Real. ¿Qué es la Merced Real? Ya que la Merced Real es el título de propiedad otorgado por la corona española con respecto a la propiedad sobre la tierra. ¿Ya? La tierra es tuya, te han dado un título o un documento para eso. Pero, además de la Merced Real, existía un segundo punto. Habían españoles que no tenían Merced Real, que no tenían título de propiedad, pero que sin embargo encontraron algo. Había población indígena que vivía dispersa, que vivía alejada, y no había funcionario español o parte del gobierno español que se encargue de organizarlos, explotarlos, cobrarles tributo y pagar a la corona. Entonces, ahí los españoles se ayudaban, y como no había nadie que los controle, ellos se hacían del control del terreno con la población indígena que vivía adentro. ¿Ya? Repito, les cobraban los impuestos, enviaban los tributos a la corona y ellos obtenían sus ganancias. Ahora, de cuando en cuando habían visitas generales, que es lo que la vez pasada hablamos con Toledo, los censos. Llegaba un visitador a esta provincia y le decía, bueno, señor, no sé, Juan, Monte Blanco, ¿ya? A ver, dígame usted cuándo maneja estas tierras. Bueno, yo lo manejo hace 30 años, tenemos una población indígena que ha ido creciendo, yo puedo tener cantidad de tributos en la corona. Muy bien por usted, muéstreme su merced real, ya, muéstreme el documento que ya que el territorio es suyo. Y va a decir, mira, bueno, ¿sabes qué? Que yo no tuve la merced, pero terminé por el bien de la corona española haciéndome del uso de esas tierras y se terminan pagando los impuestos correspondientes, ¿ya? De tal manera, ¿ya? De tal manera que, ¿verdad? De tal manera que la corona española lo que tenía que hacer en realidad era terminar diciendo, pues largo de acá, porque estas no son tus tierras, y que alguien más venga a explotarlo. Pero la corona decía, bueno, si yo voto a esta persona que ya organizó esta región, voy a tener que buscar a alguien que lo reorganice y a ver si termina siendo tan eficiente. Entonces llegaron a la conclusión que en lugar de votar a estos funcionarios, lo mejor que se puede terminar haciendo es otra cosa. Permitirles, hay que regañarlos y hay que permitirles que sigan con el control de la tierra, pero hay que hacerles pagar una multa.
Esa multa se le conoce con el nombre de la composición. ¿Ya? No se olviden, ¿eh? La composición. La composición termina siendo la multa que se paga, ¿ya? Para legalizar la propiedad sobre un terreno que ya venías teniendo por el uso de la fuerza, ¿ya? Por el uso de la costumbre, ¿ya? Entonces no te olvides tú. Esa es la composición. La merced es el título y la composición termina siendo la multa para que legalicen el control de la tierra que tú ya venías manejando, ¿ya? Ahora, otra cuestión más. Si yo tengo la tierra, ¿para qué la puedo utilizar? Para la agricultura. Las tierras agrícolas se llaman haciendas y las tierras para la ganadería se llaman estancias. ¿Y las tierras agrícolas que puedo cultivar? Va a depender de la región. Pueden ser algodón en la costa sur y pueden ser cañaverales en la costa norte para la producción de caña de azúcar, ¿ya? Quienes trabajan en la sierra termina trabajando el indígena bajo la condición de llanacón. No se le da un salario por lo general, ya, sino se le da una porción de tierra para que la cultiven cuando haya lluvia y también cultiven la tierra del hacendado, del hacendado. ¿Y por qué no se le puede pagar un sueldo? Porque no hay plata, ¿ya? O sea, no hay plata todo el año, y no hay plata todo el año porque en la zona de la sierra central y la sierra sur, al igual que en la costa, el agua llega por temporadas, llega por estaciones. Por eso que el trabajo también termina siendo solo estacional, ¿ya? El segundo punto es el caso de la costa. ¿Quién trabaja en la costa? En la costa también hay indígenas, pero principalmente la mano de obra va a terminar siendo esclava. Negros, ya negros. Eso ya te venía explicando la vez pasada. Trabajan como agricultores, trabajan como sirvientes, o terminan trabajando como artesanos o comerciantes de los productos del amo, pero siendo siempre sometidos a condición de esclavitud, ¿ya? Aunque recuerden que algunos escapaban y se llamaban cimarrones y podían refugiarse en Palenque, pero era un tema que te expliqué en la clase anterior, ¿ok? Salgamos de las actividades comerciales y vamos a los impuestos que ha sido pregunta. En el caso de los tributos, pero acá se están poniendo los 50, el diezmo es un impuesto medieval, en realidad. Es un impuesto que se le parte de la población cristiana o católica a la iglesia, y este estaba ligado al 10% de la agrícola y ganadera que se venía teniendo. Por eso, el 10% de la producción agropecuaria. Pero hay que tomar en cuenta otra condición, ¿ya? En el caso del virreinato, el diezmo termina siendo el 10% de las ganancias que tengas, que se terminan pagando directamente a la Iglesia Católica, ¿ya? O sea, si tú eres agricultor, 10%. Si tú eres ganadero, 10%. Si tú eres artesano, 10%. Si eres comerciante, 10%. No importa la actividad que tengas, 10% iba a la iglesia bajo la condición de diezmo. Eso, ¿por qué la iglesia católica? Porque es la única iglesia existente, ¿ya? No hay luteranos, no hay calvinistas, no hay judíos, ninguno de ellos es aceptado, ¿ya? Ninguno, ¿ya? Ninguno. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque esto fue lo que se estableció al principio, no entra ninguna iglesia más. Y si alguien tenía una religión o una práctica religiosa diferente a la católica, Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Pero te acuerdes porque lo hemos visto la vez pasada. No te olvides, ¿eh? Es el 10% de los ingresos de cualquier católico pagado a la iglesia, ¿ya? Pagado a la iglesia. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? El segundo punto a considerar son los impuestos comerciales, como la alcabala y el almojarifazgo, ¿ya? La alcabala y el almojarifazgo. Cuando hablamos de la alcabala, recuerden que la alcabala ha sido pregunta de examen de admisión y es semejante al IGB de la actualidad. Recuerda que el IGB es, en la actualidad, el 18% del precio de venta de los productos, ya, que se pagan por el comercio dentro del virreinato peruano. Y durante la época del virreinato, ya la alcabala terminaba siendo el 2% del precio de venta, ya el 2% del precio de venta, pagado a la corona española. No pagaba alcabala entre el siglo XVI y XVII los indígenas, ni tampoco los productos ligados a la agricultura, ¿ya? Recuerden, ¿no? Todo lo demás productos o todas las transacciones comerciales, como alquiler o venta de viviendas, como venta de productos, de ropa, de lo que sea, 2% del precio de venta se pagaba la corona por el tema de la alcabala o el impuesto al comercio interno. Así como está el caso Así como está el caso de la alcabala, estaba el impuesto por el comercio internacional conocido con el nombre del almojarifazgo. El almojarifazgo era el impuesto que se pagaba por el
comercio, paso, ya mojar el paso. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Ahora, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Otro impuesto importante termina siendo el llamado quinto real, ya el quinto real. El quinto real terminaba siendo el 20%, por eso hablamos del quinto, es la quinta parte, es el 20% de la producción minera, ya de la producción minera, y de los tesoros hallados dentro del reinato pagado a la corona española. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se pagaba el real? Ahí también siempre especifico esto. ¿Ya? Número uno, ya número uno. Eh, no es, tú sacabas minerales de Potosí, sacabas plata, la procesabas y sacabas lingotes. Sacabas lingotes. Ahora, tú no agarrabas de los 100 lingotes, la quinta parte se la enviabas a España. No minerales, ya los minerales terminaban. Entonces, esto es lo que termina sucediendo durante este proceso. De la cantidad de masa monetaria que se podía contar por la cantidad de monedas acuñadas, la quinta, ya no te olvides. Eso es lo que encontramos con el caso del quinto real. Así como está el quinto real, tienes el tributo indígena. El tributo indígena terminaba siendo el impuesto más extendido del virreinato. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población era indígena y precisamente ya esa población en la que paga este impuesto, ¿ya? El llamado tributo indígena. El tributo indígena, ya el tributo indígena, terminaba siendo pagado en dinero, porque así se tasó desde la época del virrey Toledo. Pero había otro tributo indígena que terminaba siendo la mita, que era el tributo del trabajo, pero que era recompensado monetariamente. Recuerda que la mita, en el paso del tiempo, ya nació o se restableció con el virrey Toledo como una mita solo de actividad minera. Pero al haber una gran cantidad de población indígena disponible, se terminó estableciendo que la mita también se podía terminar pagando en trabajo, en construcción de palacios, caminos, templos, lo que se quiera, por parte del Estado. Ya terminaba siendo la mita de plaza. También estaba la mita obrajera, en donde la gente era llevada a trabajar en la producción de ropa, en los obrajes. O estaba la mitad de pongos, donde tú terminabas trabajando como sirviente en la casa de los nobles. ¿Quién designaba a dónde ibas a trabajar? Bueno, quien lo designaba era el corregidor. Recuerda que el corregidor dirigía provincias y las provincias estaban conformadas por pueblos de indios o reducciones y pueblos de blancos o ciudades. Entonces, el corregidor decía de una reducción quién va a qué tipo de labor. ¿Ya? No te olvides tú. Recuerda además que el tributo indígena lo pagan los indios del común, no lo paga el indio noble. ¿Ya? El cacique está exento de pagar el tributo indígena, no nos olvidemos. ¿Ya? Otro aspecto a tomar en consideración. El otro aspecto a tomar en cuenta, terminaba siendo el impuesto de la media anata. ¿Ya? La media anata terminaba siendo el tributo que pagaban los funcionarios públicos, todo aquel que terminaba obteniendo un cargo en el gobierno. ¿Ya? Durante los 12 primeros meses, el 50% de su salario terminaba siendo mochado y se le terminaba entregando al gobierno virreinal. ¿Ya? Del mes 13 en adelante, ya tú ya ganabas tu sueldo por completo. ¿Ya? Eso se llamaba media anata. Y el otro caso era el cabezón. El cabezón, más que un impuesto, es una multa. Y es precisamente una multa que se crea en el siglo XVIII, ¿ya? Por las tierras agrarias no cultivadas. Es decir, tú eras dueño de 500 hectáreas de tierra, pero de las 500 hectáreas tú cultivabas, ¿ya? 450. Por no cultivar esas 50 que te faltan, tú estás dejando de generar puestos de trabajo, estás dejando de generar ganancias y estás dejando de pagar impuestos. De la corona, como una forma de alentar a que se tenga una producción total, se terminó estableciendo la multa del cabezón. ¿Ya? No produces, te cobro impuestos. ¿Ya? Te cobro impuestos, te cobro una multa. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ya? No te olvides tú. Saliendo de los impuestos, además te había hablado uno que era la avería, no te olvides, ¿ah? Para reflexionar cosas.
¿Qué más hay que tomar en consideración, muchachos y muchachas, del virreinato? Y cuando hablamos de la cultura virreinal, lo que no hay que olvidar es que la institución más influyente ya en el ámbito de la educación, de la arquitectura, de la cultura, de la pintura, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no solo es una institución de carácter religiosa, ¿ya? Sino que es una institución de fuerte influencia ideológica, de control ideológico sobre la población, de influencia política precisamente sobre el gobierno que se encuentra, repito, metido en los ámbitos de la vida comercial y cultural de aquella época. Cuando hablamos de educación virreinal, cuando hablamos de educación como parte de esta, a ver, repito, cuando hablamos de la actividad educativa, ya recuerda que la educación, como te decía entonces, cuando hablamos del virreinato, recuerda que la institución más influyente en el ámbito religioso, ideológico, político, cultural, termina siendo la iglesia, ¿ya? La iglesia. Ella no solamente va a terminar interviniendo en cada una de las áreas del arte, ¿ya? Sino va a terminar también interviniendo directamente en el sistema educativo. Cuando hablamos de la educación colonial, lo primero que se está poniendo por acá es que la educación era elitista, o sea, no era para toda la población, sino era para un sector exclusivo, ¿ya? Inicialmente solo era para la nobleza, ¿ya? Solo era para la nobleza. Pero en el paso del tiempo hubieron grupos que venían teniendo grandes cantidades de dinero y que también terminaron entrando al sistema educativo pagando precisamente altas cuotas, ¿ya? Por eso también se plantea de que era para los nobles y luego para la élite adinerada, para la gente con plata, ¿ya? Para la gente con plata. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? La educación se dice ahí que era religiosa. ¿Y por qué era religiosa? Porque terminaba siendo dirigida por parte de las órdenes religiosas de la Iglesia Católica, dominicos, franciscanos, jesuitas. De estos hay que tomar en cuenta dos importantes. Los dominicos, recuerden que son los que van a terminar dirigiendo la fundación de la Universidad de San Marcos. Y por otro lado, recuerden que los jesuitas son los que vienen teniendo los centros educativos de mejor calidad académica. ¿Ya? Eh, Al punto, y con esto va el cuarto punto de esa diapositiva, al punto de que tú salías del colegio San Martín, ¿ya? Que era un colegio mayor de educación secundaria dirigido por los jesuitas, y terminabas saliendo con conocimientos de teología, de filosofía, de derecho, como si estuvieras en la Universidad de San Marcos. Al punto, y era tan buena la educación, que al punto que San Marcos lo único que hacía es, cuando tú terminabas ese colegio, te terminaban tomando un examen de suficiencia. Era un examen para saber si conoces el curso, si conoces de la carrera. Y si tú terminabas pasándola satisfactoriamente, San Marcos te daba tu título profesional de manera inmediata, ni siquiera tenías que pasar por la universidad. Por eso dice ahí en el cuarto punto que los niveles de educación no estaban claramente bien establecidos, ¿ya? Porque, repito, el colegio mayor podía enseñar igual que la universidad, te podían dar un título casi de manera automática, y porque los llamados colegios de caciques también teniendo esa peculiaridad. No es colegio menor, tampoco es colegio mayor, no sabemos qué cosa es con exactitud, no lo podemos terminar definiendo precisamente, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? El otro punto a tomar en cuenta era que ya que la iglesia era la que dirigía el sistema educativo, la mayoría de órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, agustinos, ya mercedarios, terminaban teniendo una fuerte influencia de la escolástica. Recuerda que la escolástica en la Edad Media Europea, establecía que se debe utilizar la razón o la filosofía para justificar la fe o la religiosidad. Hay una fusión entre filosofía y religión, ¿ya? Pero además de eso, la escolástica partía de un principio, y el principio era, número uno, la letra con sangre entra. Entonces, tú tenías que aprender de memoria lo que los profesores te terminaban enseñando, y no tenías derecho a rebatir lo que los profesores decían, porque también se partía del principio aristotélico de die Meister dix, lo que el maestro dijo es correcto.
Es correcto. Tú no puedes rebatir al profesor porque tú no sabes más que él, ¿ya? Así que la educación era memorística, ¿ya? Y esa era la característica principal del sistema escolástico que era promovido por parte de la Iglesia. ¿Qué más a tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más a tomar en cuenta? Los tipos de enseñanza, ¿ya? Los tipos de enseñanza. ¿Cómo es eso de los tipos de enseñanza? La educación, como dice ahí, puede ser de dos tipos. Puede ser formal o no formal. Se le llama educación formal, ¿ya? Se le llama educación formal a aquella que se termina haciendo dentro de un centro educativo, ¿ya? Dentro de un centro educativo formal, una escuela, ¿ya? Y la educación formal, ¿ya? La educación formal, eh, repito, que se hace dentro de un estar establecidas en inglés. Por un lado encontramos los llamados colegios menores. Colegios menores es como la educación primaria donde se enseñaban las primeras letras, a leer y escribir, pero también te enseñaban a leer, que era importante, te enseñaban gramática, escribir, retórica, hablar, dialéctica, pensar, ¿ya? Te enseñaban matemática básica y de ahí no pasabas. Los colegios mayores, insisto, eran como la educación secundaria de la actualidad, ¿ya? Pero en algunos casos, repito, los colegios jesuitas, ¿ya? La educación formal, además, que se hacía en una escuela, solamente terminaba siendo para los varones, no se terminaba enseñando a las mujeres, ¿ya? Ese es otro aspecto a tomar en cuenta, ¿ya? Pero es una pregunta, ¿se terminaba enseñando a los pobres? Hay algún caso que sí, el colegio real, que era dirigido por San Marcos, terminaba enseñándole a hijos de españoles pobres, por lo general huérfanos, ¿ya? Por lo general huérfanos, como una característica especial. La otra a tomar en consideración es que en ese tipo de enseñanza formal también estaba la educación superior, ¿ya? Colegios mayores y universidades. Recuerda que en el Perú hubieron 5 universidades que se fueron formando de manera progresiva. La primera universidad termina siendo, ¿ya?, la Universidad de San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551 por reconocimiento, ¿ya?, por reconocimiento de la corona española, pero también por reconocimiento de la Iglesia Católica. San Marcos es la primera universidad en América que viene teniendo el respaldo del rey y de la Iglesia, el respaldo del rey y de la Iglesia. Eh, ¿Quién la promovió? Bueno, en realidad los promotores de la creación de la Universidad de San Marcos terminaron siendo los propios vecinos de la ciudad, ¿ya?, que al considerar que Lima terminaba siendo una ciudad importante, pues requería una casa de estudios superiores, donde además se termine preparando a quienes en el futuro serían los funcionarios del gobierno colonial, ¿ya? Así que necesitaba una casa de estudios para eso. El encargado, ¿ya?, el encargado de terminar haciendo la gestión, ¿ya?, es decir, de conseguir el apoyo de la corona y de la iglesia, fue el sacerdote dominico Fray Tomás de San Martín, ¿ya? Y repito, con el apoyo de la corona española, ¿ya?, el 12 de mayo de 1551, formalmente van a hacer la universidad. No es la primera universidad que funciona en América. La primera que funciona es la Universidad de Santo Domingo, pero esta tenía permiso del Papa, pero no permiso del rey. El primero que cumple esos dos permisos legales termina siendo la Universidad de San Marcos. ¿Ok? No se olviden de ese punto. Ya no se olviden de ese punto. ¿Qué más a tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más a tomar en consideración? A ver, cuando hablamos, cuando hablamos de la educación formal, ya te dije, esto se hace en las escuelas, pero por otro lado vienes teniendo la educación no formal. Y la educación no formal es aquella que se termina haciendo sin pasar por un centro de estudios en particular. Por ejemplo, yo soy agricultor, ¿ya? Mi papá también lo es. Si mi papá me enseña a ser agricultor, esa es su educación no formal, porque no he pasado por una escuela. Si yo termino siendo campesino y disculpa, si mi papá es artesano, escultor, y me enseña a mí a hacer esculturas, pues eso también termina siendo una educación no formal. También es educación no formal, ¿ya? También es educación no formal, aquella que se termina haciendo en la parroquia, cuando yo voy precisamente a misa o cuando me terminan preparando a diario para escuchar el sermón de las 3 horas. En la parroquia sí podía haber una educación para varones y para mujeres. Se daba una educación básica, pero además de eso, sobre todo se te enseñaba la moral cristiana, qué cosa está bien y qué cosa está mal hacer, ¿ya? En el caso de las mujeres, se les terminaba enseñando a terminar sirviendo al varón y a la familia como una buena mujer, generadora de hijos y sumisa al varón, tomando en cuenta la imagen que se creó de la Virgen María, ¿ya? De la Virgen María, ya no te olvides tú. Por otro lado, también terminaba siendo educación no formal con lo siguiente. Yo soy una familia noble, ¿ya? Mi papá es noble y rico, ¿ya? Me contrata un profesor para que me termine educando en mi casa.
Yo puedo tener un mejor nivel académico, ¿ya? De un niño que sale de una escuela, ¿ya? Pero al no estar en una escuela formal, es educación no formal. Mi padre es escultor, ¿ya? Es escultor, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la ciudad de Cusco hay varios escultores, y estos escultores se juntan una plata, contratan a un profesor y le terminan educando a sus hijos. Entonces, eso también es parte de una educación no formal, ya no formal, porque no se está haciendo en una escuela. Entonces, todo aquello que no pase por una escuela, pero genere conocimientos, es educación no formal en la época colonial. Fuera de la educación, que estoy mencionando y que es lo principal,